Un gobierno independiente, es decir, autónomo, pareció la única solución posible para evitar caer bajo el despotismo de Napoleón. No casualmente, los insurgentes siguieron con la máscara de Fernando VII para no ser acusados de antipatriotas y cómplices de los franceses. Y lo que Félix María Calleja no podía admitir era que la absurda insurrección del cura Hidalgo había sido la consecuencia más trágica del golpe de 1808. El 1808 novohispano fue un momento crucial en la historia de la emancipación americana. La del Cabildo Capitalino fue, en junio de aquel año, la primera en América, y tuvo lugar cuando todavía se sabía muy poco de lo que estaba ocurriendo en la península. Hay otro aspecto de los eventos mexicanos que merece la atención: la decadencia de aquella forma de patriotismo criollo que se fue construyendo a lo largo de la época colonial y que no sobrevivió a la crisis monárquica. La cuestión identitaria se quedó para los criollos sin cabeza, como la monarquía. El patriotismo criollo resulta ser un fenómeno encarnado por un estamento estructuralmente débil, cuyo discurso identitario buscó llenar la falta de reconocimiento por parte de la corona de unos derechos que eran imprescriptibles para lo que en aquella época se consideraba el buen gobierno. Felipe II había otorgado a las Indias el estatus de reinos, anexos al Reino de Castilla. Sin embargo, a pesar de las leyes de Indias, la corona no aclaró nunca los privilegios de los nuevos reinos. Según los códigos de la época, las Indias no fueron ni verdaderos reinos ni verdaderas colonias. En 1562, el Consejo de Indias convenció a Felipe II de que rechazara la perpetuidad y la jurisdicción de las encomiendas, con el argumento de que las jurisdicciones ponían en peligro la lealtad de los americanos. La nobleza europea tuvo tres fuentes de legitimidad: la teológica, o sea, la virtud teologal; la natural, por sangre heredada; y la civil, por voluntad del príncipe. Ninguna de las tres eran viables para los criollos, así que los jesuitas inventaron una cuarta idea de nobleza: la de los estudios. El hombre culto es noble, y lo es de manera más excelente con respecto a quien es nobilitado por la gloria de sus genealogías. Los historiadores coinciden en considerar a la monarquía indiana, una obra de 1612 del franciscano Torquemada, como el gran libro que fundó la idea de la patria mexicana. Si una tierra ocupada no había sido reino antes de la ocupación, entonces su estatus se reducía a una colonia. Para ser reconocido por el Jus Gentium era fundamental comprobar que aquel territorio conquistado era una polis y que vivía en policía, según las reglas del derecho natural. Ese fue el gran esfuerzo que hicieron los teólogos que defendieron a los indios en el siglo XVI y que argumentaron que los hombres prehispánicos vivían en policía y que por lo tanto eran seres racionales. Torquemada se colocaba en esta línea. Todavía en 1771, el discurso criollo había defendido el derecho al autogobierno como si fuera un privilegio de una nobleza no reconocida. No obstante, en el momento en que la península intentó pensarse como un sujeto constitucional unitario, una nación por primera vez sin América, la parte criolla conservó un sorprendente silencio frente a esta manifestación claramente colonialista. ¿Cómo explicar el silencio criollo acerca de las cuestiones constitucionales que se estaban debatiendo en España? El virreinato era una colonia por falta de identidad común. La única verdadera constitución de la monarquía fue el catolicismo. Además, para lograr sus objetivos, los Borbones tuvieron que conferir un nuevo estatus especial a los militares, por medio del dominio que tenían en los gobiernos municipales y de los nuevos cargos militares y milicianos, es decir, de compra. Las élites locales criollas sirvieron como una barrera a los jueces regios y como portavoces, por primera vez, de los intereses regionales.
El silencio del patriotismo criollo frente a la exclusión de América del debate constitucional que se desarrolló en la península, precisamente cuando en la Nueva España tomaba nuevo impulso el tradicional orden fundado sobre los privilegios, aparece por lo tanto bastante explicable. El reino parecía ganarle a la colonia. Entre el 8 de junio y el 16 de septiembre de 1808, un golpe de palacio fomentado por la Audiencia y el Consulado de Comercio quitaron al virrey Iturrigaray de su cargo, empujando así al país hacia una crisis gravísima. La abdicación obligó a reactivar el debate constitucional, esta vez en tierra americana y en forma mucho más encarnizada que antes de 1808. Para los criollos, la crisis ponía en forma ya irrenunciable la solución del problema del reconocimiento de los derechos políticos novohispanos, y por primera vez se habló de unas leyes fundamentales de la Nueva España. También se apeló al principio de la retroversión. En caso de que falte materialmente la familia real, la soberanía regresa a cada pueblo y éste la puede ejercer solo o por medio de sus delegados. Es así como el de México es el primer intento americano de aprovecharse de la crisis de la monarquía para conseguir, junto a la autonomía, el pleno reconocimiento del estatus de reino y acabar con el proyecto colonial borbónico. El golpe acabó con un proyecto intelectual y con un imaginario histórico que a lo largo de la época colonial intentó, sin nunca lograrlo, el reconocimiento de la corona. La gran rebelión popular de Hidalgo y Morelos fue una respuesta dramática que destruyó el patriotismo criollo del pasado.